Hola, ¿qué tal? Bueno, tema de una capacitación, la verdad es que no se me despasaron las horas y no pude cumplir hoy día con mi asistencia a clase, pero mira, lo que íbamos a hacer hoy día, y se lo voy a entregar en este momento en este documento, era, ¿cómo se llama? Implementar un sistema fotovoltaico conforme el consumo de potencia que les dio a ustedes en el informe que yo les pedí. ¿Ya? Eh, el tema de la implementación no es sencilla. Quizás la parte más complicada tiene que ver con la distribución de los paneles, cómo se van a instalar, y porque los otros que se están agregando, como el controlador, el inversor y los bancos de batería, se realizan en virtud del arreglo que tengamos con los paneles. Ahora, ¿de qué depende? Perdón, ¿de qué depende la cantidad de paneles? Va a depender de la cantidad de potencia que nosotros hayamos calculado en nuestro domicilio. Ya, recuerden que la pega era terminar con el costo que implica para ustedes en virtud del kilowatt hora que yo les di, cuánto es lo que ustedes más o menos gastaban, y aplicar criterios de qué aspectos ustedes consideraban que a lo mejor eran factibles de poder no eliminar, pero por lo menos organizar de mejor forma, ser más eficiente en el uso de esos equipos, ¿ya? Pero esa es la parte de la tarea que ya le había enviado ya. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un cálculo para ver si logramos cubrir y cuánto es el costo que significa en implementos cubrir la necesidad de potencia que tienen ustedes. Aquí no vamos a considerar HH ni material de conectividad, sino que simplemente vamos a considerar los paneles, vamos a considerar el regulador de carga, controlador de carga, las baterías y el inversor. ¿Ya? Vamos a partir primero por el tema de los paneles fotovoltaicos. ¿Cuáles son los criterios que se aplican para poder ver el tipo de panel que vamos a utilizar? ¿Ya? Bueno, ahí hay que agarrarse el mercado, porque el mercado es el que ofrece la alternativa. Ya nosotros no podemos llegar y inventar cualquier panel conforme a las exigencias nuestras. ¿Ya? Nos acomodamos a lo que tiene el mercado. Entonces, yo tengo acá un cuadro, un análisis de consumo, que es el que ustedes tenían que hacer, ¿ya? Y bueno, aquí yo tengo distribuido más o menos algunos elementos, ¿no es cierto? Y digamos, bueno, la cantidad de elementos, por ejemplo, aquí tengo un T de 40 pulgadas, dos equipos de Wi-Fi, qué sé yo, tres bombillos, son champolletas, ya, perdón, ocho ampolletas, perdón, un Wi-Fi, estaba leyendo el ítem, perdón, por favor. Una nevera que es el refrigerador, ya. Este es un portátil, que son las lamparitas portátiles, ya. Una carga de celular, esos que se ponen en 220, esos con puerto USB y un ventilador. Ya, aquí hay que tener estas consideraciones a la hora de tener que evaluar el tema de los paneles fotovoltaicos. Mira, primero que nada, bueno, yo tengo acá puesto 100 watts para un tele, 12 watts para un equipo Wi-Fi, un router, ya 12 watts por ampolleta. Aquí la nevera la dejé pendiente, ya lo voy a explicar por qué. Ya una lamparita portátil, una carga celular y un ventilador. Después, eso ya lo habíamos visto ya, ¿no es cierto? Las horas de uso. Por ejemplo, el tele pueden ser 6 horas. El wifi está todo el día. Uno no lo desconecta el router en las noches, o sea, siempre está encendido, ya son 24 horas. Los tres bombillos, que son las lamparitas, se está considerando 8 horas. ¿Ya? La nevera está disponible las 24 horas del tiempo. ¿Ya? Es en el peor de los casos como si estuviese siempre funcionando. En realidad la nevera tiene ciclos. ¿Ya? Ese ciclo no es constante tampoco, porque ese ciclo depende del tamaño, de la cantidad de material que hay dentro, del termostato, de varias cositas ya. Pero se consideran 4 horas más o menos. Y yo le había mandado un criterio que se puede utilizar. Pero en este caso vamos a considerar que estará 24 horas funcionando. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno hace cálculos de paneles solares,
se pone en el peor de los casos, ¿eh? En el peor de los casos. De hecho, yo el cálculo que voy a hacer es como si todo se encendiera al mismo tiempo, ¿ya? Porque tengo que asegurarme de que pueda responder a una situación en la cual está todo encendido, ¿ya? Podría ser, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo quedar corto en potencia si, digamos, yo voy por debajo de la línea de tensión, de potencia máxima que puedo yo ocupar en la casa simultáneamente, ¿de acuerdo? No puedo correr ese riesgo. Bueno, el portátil son 6 horas, la carga del celular más o menos como 2 horas y un ventilador, acá se puso 6 horas, ¿ya? Toda una tarde y parte de la noche, qué sé yo, en verano específicamente. Y la potencia de consumo, ¿no es cierto? Si son 6 horas, ¿no es cierto? Son 100, 600, lo mismo 12 por 24, y aquí se va multiplicando y me da la potencia de día consumo por el día, ¿ya? Tengo las horas y saco el día. Y acá viene el tema, miren, que son las potencias peak. Las potencias peak que se generan en algunos equipos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y ahora, ¿por qué lo hice yo? Es el tema del overshoot, ya que muchas veces no se consideran. Cuando yo echo a andar cualquier carga que tenga motor, tengo que considerar que el motor genera un sobreimpulso y luego cae, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando yo echaba a andar el taladro y la aguja se deflectaba y luego bajé? Es como sacarlo de inercia, ¿ya? El mayor esfuerzo en el inicio, ¿de acuerdo? Esas son respuestas de todos los equipos que tienen cargas inductivas. Ya cuando hablo de carga inductiva, motores. Y el refrigerador tiene un motor porque se encarga de mover el gas para enfriar. El ventilador tiene un motor, ¿me entiende? Entonces, esas cargas que se les llama popularmente cargas inductivas, tiene que considerarse el peak, porque va a exigir potencia. O sea, cuando yo echo a andar el taladro, es cuando yo activo, le doy energía, es cuando más energía requiero para poder sacarlo de inercia. Claro, después viene el tema de la broca que está haciendo fricción y también me hace que es corriente, ¿de acuerdo? Pero el peak es importante que lo tengamos en consideración. Entonces, miren, acá por ejemplo, la potencia de un TV son 100 watts. La potencia peak son 100 watts. El televisor no genera un overshoot, ¿ya? Tampoco el router, ¿ya? Tampoco las lamparitas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? Acá hay un error, sí, acá hay un error. Las bombillas nos generan overshoot, ¿ya? Aquí está equivocado, ¿ya? Aquí está equivocado, me parece que está equivocado, ¿ya? ¿Ya? Son cargas inductivas solamente. Aquí está donde está la nevera, ya, horas de uso, y acá se usó un criterio de la potencia del motor, ya, aquí no lo pusieron, ya, pero esta potencia se multiplica por 4, o sea, estas son 40 watts, ya, perdón, son 200 watts, ya, del motorcito. Entonces se multiplica por 4 y se genera la potencia peak. O sea, ustedes agarran el motorcito, ven la potencia de consumo y multiplican por 4 y le da la potencia peak, que es el overshoot. ¿Se acuerdan que el overshoot era casi el doble del consumo que después generaba cuando ya estaba en proceso de el taladro funcionando, ¿ya? Un portátil tampoco, la lámpara nos generan. Esto hay que corregirlo acá, pero bueno, ustedes tienen el suyo. Cuando hagamos el potencia peak hay que considerar que solamente son cargas inductivas las que generan sobreconsumo, ¿ya? El ventilador, por ejemplo, acá son 50 watts, se multiplica por 4 y les queda los 200. ¿Por qué el ventilador? Porque es carga inductiva, motor. Nevera, motor. Todo lo que tiene motor son cargas inductivas. Y la potencia para el cálculo de los paneles solares se multiplica por 4. Ese es el parámetro de criterio que se ocupa cuando yo quiero considerar la potencia peak de una carga inductiva. Veo cuánto consume y multiplico por 4. ¿Ya? Ese es el overshoot que yo se lo demostré en un laboratorio, ¿no es cierto? Cuando eché a andar, ese es el sobreimpulso
la energía excesiva necesaria para poder sacar de inercia el motorcito, el rotor, ¿ya? Entonces, una vez que tengo todo esto, yo sumo la potencia día de consumo y me da 3.456 y mi potencia peak de 1.318. ¿De acuerdo? Estos son parámetros que para mí después me van a servir. Es el consumo del día. Ahora, cuando yo tengo el consumo del día, yo no puedo decir, mira, al cliente, oye, te sumé el consumo y tienes 4.000 watts. Entonces yo trabajo pensando en 4.000 watts. No, es un error. Yo no puedo trabajar al filo. No puedo trabajar a los 4.000 watts. Porque en cualquier momento puede ser de que la placa a lo mejor está mintiendo, a lo mejor un poquito más. O el cliente puede colocar un elemento adicional en cualquier momento en su casa. Entonces yo no puedo, yo te calculé para 4.000 watts, oye, pero si puse un ventilador más nomás, sí, porque no, o sea, tiene que haber tolerancia, ya tiene que haber una posibilidad de crecimiento. Entonces, cuando uno inclusive hace en red eléctrica y calcula la sección del conductor, no lo hace justo al filo, tiene que agregar un poquito más. En el caso de los paneles fotovoltaicos, se le aumenta un 30%. ¿Ya? Con el 30% yo me voy a la segura que el cliente no va a tener problema. Con un 30%. ¿Ya? Ahora sí, después el cliente instala, no sé, pues se pone a soldar y ahí no puedo hacer nada. Pero tiene que avisar, ¿de acuerdo? No puede reclamar por eso. ¿Ya? Pero para tú hacer el cálculo sobre lo que tienes y a eso le aplicas el 30%. Entonces manejas una guarda de seguridad. ¿Ya? No corre el riesgo que el sistema se caiga. Entonces, a los 3.456, ya watt hora por día lo multiplicaron por 1,3. Multiplicar por 1,3 es lo mismo que calcular el 30%. ¿Ya? Si ustedes calculan el 30%, es como multiplicar, y se lo suman, es como multiplicar por 1,3. Y eso da 4.493 watt horas por día. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ustedes considerar como potencia a utilizar a la hora de hacer el diseño. ¿Ya? O sea, estoy trabajando sobre un diseño que tiene un 30% de rango de seguridad o factor de seguridad, como es el eléctrico. ¿Ya? No trabajo con un factor de seguridad. Usted podrá estar en medio pasado a la punta del factor de seguridad. Es muy elevado, sí está bien, pero yo también me aseguro. Ahora, ¿cuál es el tema? Sí, hay que tenerlo presente. Mientras más alto es mi factor de seguridad, más caro el proyecto. ¿Ya? Entonces uno muchas veces cuando el cliente se espanta y dice, bueno, voy a bajar un poquito, me puedo bajar un 20%, pero ahí empiezo a correr riesgo. ¿Ya? Pero no pierdo al cliente. Entonces hay un compromiso ahí de tratar de no perder al cliente, pero me puedo bajar un 20% a un 20% y a lo mejor ya puedo bajar en un panel, qué sé yo. Depende de lo que de qué tanto me significó bajar a un 20%. ¿Ya? Hasta un 15% de repente. Pero ya estás corriendo riesgo de que el cliente podría crecer en un momento dado por cualquier cosita que quiera hacer y te va a llamar. ¿Ya? Entonces, los cálculos se realizan considerando una potencia de 4.493. ¿Ya? Ese es el valor que vamos a utilizar como base para nuestro diseño de un sistema fotovoltaico. Ahora, ¿cuál es el tema del criterio? Porque yo tengo potencia y la potencia es voltaje por corriente. Entonces aquí tengo que ser muy cuidadoso, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, ocupo poco voltaje, tengo que subir la corriente. Subir corriente significa ya la sección del conductor, el equipo, hay que evaluar según la ficha técnica cuánta corriente es capaz de soportar. Entonces es complicado. Entonces el criterio es que si yo voy de 0 a 1.900 watts por día, se ocupa más o menos un equipamiento que genere 12 volts. Si va entre los 2.000 a los 4.000 watts, son de arreglos de 24 volts. Y si es sobre 4.000, es de 48. En el caso nuestro, es de 4.493. Aquí, así que caemos en este rango de criterio, ya de los 48 volts. ¿Por qué? Porque al subir el voltaje empiezo yo también a considerar un aguante en la corriente.
porque si no se me va a disparar. Digo, voy a bajar a 24 volts, pero se me va a disparar la corriente. Entonces ahí yo puedo subir un poquito el voltaje para bajar la corriente, ¿ya? Entonces, en este caso dice, vamos a seleccionar una tensión de 48 volts, esta que está acá, que es la que nos permite trabajar. ¿Y por qué? Bueno, aquí se pone entre comillas, la idea es trabajar con mayor voltaje para evitar usar demasiada corriente. Es por un tema matemático, potencia P por I. ¿Ya? Y si yo quiero, si tengo mucha potencia y mantengo la tensión constante, voy a tener que subir la corriente. ¿De acuerdo? Y no es muy adecuado eso. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo se calcula la cantidad de paneles? Para esta potencia. ¿Ya? Para esta potencia. Para esta que está acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, acá hay otro tema de criterio. Acá se ocupa mucho el criterio. No hay una fórmula precisa. Pero mira, considero el consumo del día, que son los 4.493, que viene de aplicar el 30% de rango de seguridad, los 4.493 hora día, y lo divido por la cantidad de tiempo que yo considero que voy a tener buena luz. ¿Ya? O sea, ustedes saben que el sol no mantiene ni el mismo ángulo, ni la misma, digamos, trayectoria, o sea, es media elíptica. Por lo tanto, bueno, a menos que uno tenga un seguidor solar en un panel, pero es más caro, uno en una casa no pone un seguidor solar. Entonces voy a tener un panel que va a estar fijo en relación a un cuerpo que se está moviendo. ¿Ya? Entonces yo tengo que considerar, oye, pero ¿cuántas horas voy a tener una buena llegada de energía lumínica? Entonces, uno considera como criterio 4 horas, ¿ya? 4 horas. Oye, pero yo tengo luz desde las 11 hasta las 6. Sí, pero ojo, no es siempre así. Puede ser de que se denuble un poco, qué sé yo. Entonces, uno siempre se pone en el peor de los casos. ¿Sí? Para el tema de los paneles fotovoltaicos, uno siempre tiene que ponerse en el peor de los casos. Entonces, uno pone 4 horas, ¿de acuerdo? Evidentemente que mientras menos horas pongo, como está en el denominador, desde un punto de vista matemático, me va creciendo esto que está acá, la potencia peak, ¿ya? Me va a ir creciendo. Entonces, para que no me crezca, le pongo 8 horas, pero tú sabes que en 8 horas no vamos a tener la misma cantidad de incidencia. Entonces, se ocupa las 4 horas. Y eso nos da una potencia, un watt peak de 1124, ¿ya? Y ahí trabajo yo, o sea, tomo la potencia de consumo en el día, la divido por las 4 horas y me da la potencia peak, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo la potencia peak de 1124 y coloco ahí la potencia del panel. Ya, vamos a utilizar paneles de 450 watts, ¿ya? Este que está acá, ¿ok? Este que está acá es un panel, ¿no es cierto?, de 450 watts. Pueden ocupar otro. Yo ocupé de 450 watts, ¿ya? ¿Ok? Este es un panel de 450 watts, que lo venden ahí en Saxamar, aquí en Zona Franca. Entonces, divido la potencia peak, ya considerando que voy a trabajar solamente, esto va a tener una buena radiación en 4 horas nomás. Ya, siempre en el peor de los casos, Y no le voy a poner así 1 hora, porque ahí sería 4.493, cualquier cantidad de paneles. Pero entonces pero un criterio 4 horas ya, o 5 horas ya, y me arriesgo un poquito. Entonces ahí me da, si divido los 1124 en 450, me da 2.5 paneles. ¿Ya? ¿Ok? Esto es un panel de 450 watt peak, tensión en circuito abierto, VOC, o sea, sin carga. Es como cuando uno mira la batería del auto, pero no conectada, y se tiene 49,6 volts. Y en short circuit, es decir, cerrada, con cortocircuito, o sea, le voy a pedir la máxima corriente, son 11,53 amperes. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean ahí, ISC es corriente en short circuit, en cortocircuito, no en circuito corto, ya, cortocircuito, ¿de acuerdo?
Y la tensión abierta, pum, que es la máxima que me va a dar. Recuerden que cuando uno a veces tiene agotada la batería del auto y uno va con el tester, oye, mide 12. Sí, pero le metes, le exiges corriente y la batería se va a las pailas. ¿Ya? Entonces, ese es en circuito abierto, ¿de acuerdo? Ahí serían 49,6 volts según el fabricante. Bueno, como tenemos 2.5 paneles, no podemos cortar el panel por la mitad. Y tampoco me puedo bajar porque me arriesgo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Subo. Bueno, todo esto va con costo del bolsillo del cliente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahí dice, en este caso aproximamos a 3 paneles. ¿Ya? Ojo, dice, mientras más alto el voltaje aplicado, mejor. Pero hay que considerar que el máximo valor de tensión permisible por el regulador, lo ideal es exigir poca corriente, pero uno no puede decir, oye, tengo un regulador de 1.000.000 de volts, no, o sea, hay que ser criterioso, ¿de acuerdo? Los reguladores de voltaje tienen un rango de entrada, un regulador básico, qué sé yo, con un LM37, con un LM regulador, tiene hasta 30 volts, los 12 volts, hasta 30 volts. O sea, yo le meto 16, 12, le meto 20, 12, le meto 30, 12, le meto 100, 12, no, pues lo va a quemar. Porque la tensión máxima permisible son 30, 32 volts. Entonces, ojo con eso, o sea, yo digo, voy a subir alto el voltaje, sí, pero hay que ver cuánto es lo que es capaz de aguantar el regulador de carga o controlador de carga. ¿Ya? Bueno, parece que hay que disponer también de los elementos del mercado. ¿Ya? Entonces, lo ideal siempre en todo caso es exigir poca corriente. Bueno, algunos arreglos que pueden servir, por ejemplo, acá tengo 2 de 12 en serie, ya sabemos, ya hicimos ese trabajo en la clase, que pasaba si colocábamos 2 en serie, ¿no es cierto? Sumamos el voltaje, pero mantenemos la corriente constante. Acá está al revés, ahora están los dos en paralelo, bajamos el voltaje y subimos la corriente. Ahí es donde uno juega, ¿ya? O podemos colocar 2 de 12, perdón, 2 de 24 y nos quedan los 48. O uno de 12 y 2 de 24, ya no las 48. ¿Ya? Ahí hay que jugar un poco con el arreglo. En nuestro caso, vamos a ocupar esta configuración, ¿ya? Vamos a colocar 4 paneles. Yo había considerado 3, pero no podemos colocar 3 porque no tenemos cómo hacer un arreglo de 3 para poder lograr lo que yo quiero. Entonces tengo que subirme de nuevo, ¿ya? Y ahí me subo a 4 paneles de 450 con tensión en open circuit de 49,6 volts y una corriente en short circuit de 11,53. Esto lo entrega en el mismo panel, están ahí los datos, ¿ya? Así que no hay problema en eso. Y eso me va a entregar, como están en serie, ¿no es cierto? Me va a entregar 900 watts, ¿ya? Peak, con un circuito en open circuit de 99.2, porque están en serie, y la corriente 11.53, no la vayan a sumar, pues, si la corriente en serie se mantiene. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿de acuerdo? Lo cual me está entregando, aquí me está entregando una potencia, eso sí se suma, de 1800 watts peak, una tensión en open circuit de 100 volts casi, 99,2 volts, y una corriente en short circuit de 23,06 amperes. ¿Ya? Recomendado para el estándar de 48 volts, considerando que un regulador puede permitir de 150. O sea, estamos dentro de un valor de voltaje en el cual vamos a encontrar controladores de carga comerciales para este nivel de voltaje. ¿Ya? ¿Ok? Hay controladores de más de 150, evidentemente. Mientras más grande el valor de aguante, evidentemente que es más caro. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces el arreglo obtenido conforme esta tabla, que ustedes la tienen, pero ahora vamos a tener que agregar una franja de potencia de consumo. No, lo hicieron también. Ya, lo hicieron. Ya, pero ahora vamos a agregarle esta parte que está acá. Ya, que es importante para determinar y partir con la cantidad de paneles que vamos a ocupar para nuestro domicilio. ¿Ya? Después vendría el controlador de carga, pero ya esa es otra materia, ¿ya?
en la cual tenemos que entrar a la etapa de elegir el controlador de carga más adecuado, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño estudio de lo que es un controlador de carga o regulador de voltaje. A mí me gusta más usar el regulador de voltaje, pero bueno, qué sé yo, en los libros, en general, los textos, se habla de controladores de carga. En realidad no sé qué carga está controlando, no controlan. Si lo único que hace esto nomás es que tú le metes un voltaje y te sale un voltaje constante, de 48, qué sé yo, 24, 12 o no sé. ¿Ya? Depende del tipo de regulador. ¿Ok? Estos reguladores de tensión es muy sencillo de hacer. En tal material en la americana, si quieren hacer un regulador para entretenerse, lo podemos hacer. No muy grande, por supuesto, pero son súper baratos de hacer. ¿Ya? Bien, pues, entonces esta es la peguita que tenemos que hacer. Les voy a mandar la guía y como les dije, me prometía más tarde el viernes tener las notas. ¿Ya? Como tenemos el tema de los laboratorios y tenemos la prueba, bueno, a lo mejor podemos dividir las dos y tenemos las dos notas. ¿Ya? No estoy regalando nada, simplemente un trabajo que ustedes hicieron que demoró casi un mes. ¿Ya? Ok, pues yo estoy empezando a colocar ya las notas de las pruebas y después me voy a ir a los trabajos entregados por el sistema de ambiente de aprendizaje. Y esto es lo que nos corresponde ahora. ¿Ok? Tratar de mejorar la eficiencia en términos de consumo utilizando sistemas fotovoltaicos en nuestra casa. Lo que sí que hay que considerar que hay una inversión. ¿Ya? Y eso hay que ponerla sobre la mesa a la hora de tomar una decisión. ¿Ya? ¿Ok? Eso pues. Entonces les voy a subir al ambiente de aprendizaje la nueva guía para que se pongan a trabajar en ella. ¿Mm? Ok, pues. Nos vemos. Chao, chao.